Ya, estamos grabando entonces el siguiente video para ver más detalles sobre cómo funciona GameMaker. Voy a crear un nuevo proyecto. Ah, no, pues tenemos el proyecto de la vez pasada, que debiese estar funcionando normalmente, ¿no? Aquí está. Teníamos un par de objetos. Ya, no importa que no hayan avanzado la clase pasada, todo lo que hicimos en la pantalla, porque hoy día vamos a aprender distintas cosas, ¿sí? Eh, ya, resumen de cómo funciona GameMaker. En GameMaker tú tienes recursos visuales y sonoros, que son los sprites, ¿cierto? Las imágenes. Y los sonidos, que aquí no hemos creado ninguno, pero podríamos crear uno aquí para hacer ejemplo. Sonido, le puedo poner un nombre, por ejemplo, sonido ganar. Y busco algún recurso de los que está en la carpeta que ustedes pueden descargar del Classroom. Sonido GameMaker. Ya, vamos a poner este. Creo que no lo escuchan porque no estoy compartiendo sonido. Creo que, a ver. No sé si se escuchó. Ah, ya. Bueno, es un sonido corto. Si es un sonido más largo y yo aprieto este botón, ahí está. Se escucha muchas veces porque es un sonido en loop. Bueno, y hay otras características del sonido, como si es mono o estéreo o 3D, que no voy a entrar ahora porque quiero ir a otro punto. Pero el tema es que ahí ustedes pueden crear sonidos. Bueno, como hemos visto, uno si tiene los sonidos y las imágenes, no pasa nada. Lo que tienes que hacer son objetos. Los objetos son los elementos del juego que tienen reacciones o comportamientos o interacciones. Por ejemplo, hicimos uno que si lo apretaba daba puntaje, que al crearse se empezaba a mover, que si se salía de la pieza volvía por el otro lado, etc. Estos son eventos que producen acciones. Los eventos entonces son las circunstancias que ocurren en GameMaker, que GameMaker detecta como algo que pasa, y cuando ocurre dicha evento, por ejemplo, al apretar la tecla hacia abajo, o sea, al mantenerla apretada, entonces yo le doy aquí las instrucciones. Si ustedes usan el sistema drag and drop, que era este sistema de arrastrar y soltar, van a tener, perdón, me fui de la ventana, van a tener este listado de muchas acciones posibles, que son las instrucciones que pueden hacer, comandos o preguntas, como dibuja esto, salta, muévete para allá, crea una bomba, explota, qué sé yo. Ahí vamos a tratar de hoy día mirar cuáles son varias de ellas. Pero si lo hacen en el sistema de programación, que ustedes pueden entrar a ese sistema seleccionando o deseleccionando esta opción del menú de configuración del juego. Entonces, si ahora yo voy al objeto eh, y creo un nuevo evento, ya voy a hacer el mismo nomás. Ah, bueno, creo que tengo que reabrir el proyecto, pero te va a aparecer un espacio para escribir código, ¿sí? Pero eso no lo vamos a hacer ahora. De hecho, igual tú puedes crear código acá, pero es más cómodo lo otro. ¿Dónde está el botón para escribir código? No lo recuerdo. Sí, tiene muchas cosas esto. Tipos, archivos, loops, interruptores, audio, casillas. Creo que está entre los favoritos. Mm, mm, mm. Aquí me perdí. Creo que era uno de estos. Ah, no, no es. Ejecutar un script, ejecutar código, claro. Aquí uno puede escribir el código directamente y dar las instrucciones con código. Pero eso no lo hemos visto todavía, así que no lo vamos a hacer. Pero se puede. Bueno, después de que tú le das instrucciones a un objeto, tú puedes ponerlo en una sala. Aquí tengo una etapa, añadí mi carita feliz,
y puedo añadir calaveras, por ejemplo. ¿Qué pasa? Hay una distinción importante que hacer. Presten atención. Una cosa son los objetos, que son todos los que yo creé acá. Tengo 3 objetos. Pero otra cosa son las instancias de cada objeto. Aquí yo tengo 3 calaveras. ¿Esas calaveras son distintos objetos o son el mismo objeto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son distintos? ¿Son distintos? No, son el mismo objeto, pero son distintas instancias de él. Es como los perros. Digamos que tenemos un objeto que se llama perro y ponemos 3 perros, ¿sí? Uno se llama Luli, el otro Pelucita y el otro Juan, pero son el mismo objeto. ¿Ya? En los perros no funciona muy bien porque en verdad son distintos, ¿cierto? Tienen distinta raza, color y otras cosas. En este caso, podemos hacer que las calaveras tengan, al ser el mismo objeto, van a comportarse de la misma manera, pero no necesariamente van a ser lo mismo. ¿A qué me refiero? Imagínate que cuando este monito toca la calavera, se la come. No tiene mucho sentido, pero créanme. Si se la come, esta calavera va a desaparecer, pero no estas. Pero son el mismo objeto, por lo tanto, si yo me como esta también va a desaparecer, y si me como esta también va a desaparecer. O sea, se comportan de la misma manera, pero no hacen lo mismo. Porque si hicieran lo mismo, al tocar esta, me comería las 3 juntas, desaparecerían las 3. ¿Se entiende la diferencia entre que sean el mismo objeto, pero no la misma instancia? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo una etapa hecha de muchos peldaños y bloques que me impiden pasar o que son los peldaños, el suelo, y yo le digo a este objeto, cuando choques con uno de estos, detente, no pases de largo. Bueno, entonces así va a funcionar. Pero no significa que esté chocando con todos, sino que cada vez que choque con uno de estos, cumpla cierta acción o ejecuta algún código. Por ejemplo, que al chocar haga un sonido. Entonces, por suerte, son distintas instancias, porque si no, todas producirían un sonido, así como un golpe, por ejemplo. Y dejarían sordo al jugador porque todos los pedacitos de etapas harían el sonido al mismo tiempo. Entonces, no, porque solamente choqué con uno, o con dos, quizás. Entonces, solo va a haber uno o dos sonidos. ¿Ya? Entonces, la diferencia es objeto, son los que están aquí, instancias son las que están acá. Yo a veces tengo una instancia de un objeto, entonces la distinción no es tan clara, pero a veces tengo varias, y ahí es más obvio que son conceptos diferentes. Entonces, por ejemplo, le puedes dar vida a las calaveras. Le doy 10 de vida, ¿sí? Al momento de crearlas. Ya, pongo. Al crearse, te voy a asignar una variable que se llama vida, y te voy a dar un valor de 10. Y cuando las ponga, cuando choques con el objeto principal, colisión con el objeto smile, que no me funcionó, porque justo están los controles de suma encima. Bueno, le aprovecho a enseñar. Si uno hace botón derecho, puede cambiar evento. Entonces ahora lo cambio por colisión con smile. Y le digo que tu vida, variable vida, tenga un valor -1 relativo. O sea, pierdes 1 de vida. Si fuera no relativo, cambiaría de 10 a -1. Relativo es que le quita 1. Entonces, cuando... Profe, ¿Sí? pero a la carita le habría que poner las vidas. Y cuando haga esa interacción de chocar con la Ah, muralla, claro. Esa es una opción. Es que en verdad hay muchas maneras de hacerlo. En este caso le puse a la calavera que cuando choque con el objeto Smile, la calavera pierda 1 de vida. Es un juego raro el que estoy haciendo, pero es el ejemplo. ahí, En este caso, cuando esta calavera choque con esta calavera va a perder 1 de vida y no todas las calaveras. Porque si no, sería raro. De repente se morirían todas las calaveras de uno.
Llegarían todas a 0 de vida. Entonces esa es la diferencia entre objeto e instancia. Todas las calaveras tienen el mismo código, pero las cosas que vayan sucediendo en las etapas van a ser específicas para cada una de las calaveras que haga. ¿Sí? Bueno, aquí mostré un montón de cosas de una. Mostré cómo cambiar variables, que son algo que es más de programación. Pero también hay una acción aquí para cambiar la vida de las cosas, que creo que está al final. Esta. Establecer vidas. Ya, entonces, voy a hacerlo distinto. Cuando choco con el objeto smile, pierdo una vida, relativo. Y cuando creo el objeto, le pongo 10 de vida. No relativo, porque si lo pongo relativo, y antes era menos, antes era 5, va a quedar en 15. Yo creo que quede en 10. Bueno, ya, esa es una idea general. Vamos a cosas más ordenadas. Ya vimos la diferencia entre objeto e instancia. Objeto, cada uno de estos. Instancia, cada uno de estos. Que obviamente cada uno es un objeto en específico, pero hay que hacer esa diferencia. Bueno, vamos a hacer una lista de los eventos más comunes que uno usa al crear un objeto. Voy a crear un objeto nuevo para esto, para un objeto. Y le voy a poner de nombre objeto ejemplo. Ya. Recuerda, los eventos son las situaciones que cuando ocurren gatillan unas instrucciones que nosotros le demos. El primero es crear. Crear es el evento que ocurre cuando el objeto aparece en el juego. Cuando uno le pone play y se corre, por ejemplo, esta etapa, inmediatamente todos estos objetos van a ser creados. Todos sus objetos entonces van a ejecutar su evento crear. Pero a veces uno crea un evento durante la etapa. Por ejemplo, si el objeto smile, que le voy a cambiar el nombre, es pésimo su nombre. Denme un mejor nombre. Pancho. Pancho, ya. Cuando Pancho, por ejemplo, aprieta el botón Enter, dispara. Esa bala es un objeto que cree en ese momento, o sea, una instancia del objeto bala que cree en ese momento. En ese momento se va a ejecutar su acción, su evento crear. Está el evento destruir, que es un poco confusa la palabra. En verdad, más que destruir es desaparecer. No es que haya una explosión, por si acaso. Destruir es cuando el objeto deja de estar en el juego. Por ejemplo, digamos que hay unas paredes que cuando le pones, aprietas un botón, desaparecen y te dejan pasar. Entonces, destruir va a ser el momento en que esas paredes desaparecen. No causa que desaparezcan. El evento es cuando ocurre. Para que desaparezca, tú tienes que dar instrucción de que desaparezca y eso es una acción, no un evento. Aquí está. Destruir algo. Entonces, destruir es qué pasa cuando se destruye. Y aquí tú le das las instrucciones. Por ejemplo, que haga un ruido. O que haga un, no sé, te suma un puntaje, 10 puntos, porque avanzaste. ¿Ya? Las instrucciones de qué pasa cuando se destruye un objeto se las pones en el evento destruir. Limpiar, ya, este es un, no vale la pena. Paso, este sí vale la pena. Paso, ¿se acuerdan que hablamos de los steps? En español, la palabra es paso. Entonces, esto no es cuando un objeto camina, como uno podría pensar por el nombre y por la figura, sino que este es un evento que se ejecuta todos los frames del juego. Por ejemplo, si yo quiero hacer un misil teledirigido, para poner un ejemplo bien raro, yo quiero que todos los steps del juego, el misil calcule de nuevo la dirección en la cual tiene que moverse. Porque si solo lo hago cuando se crea, le voy a decir, mira, muévete para allá. Se va a mover para allá. Y el objeto se va a mover y yo nunca más le di una instrucción de que se actualizara. Entonces va a ir derecho y nunca va a llegar al objetivo. Si yo todos los frames le digo que recalcule hacia dónde moverse, que verifique hacia dónde está moviéndose y que lo corrija, entonces va a ser un buen misil teledirigido porque todos los steps va a modificar su trayectoria.
Entonces, paso o step es un evento que se ejecuta todos los frames y que sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para actualizar valores, para verificar si se cumplió una condición y ver si ganaste o perdiste. ¿Ya? Para modificar trayectorias en el momento. Y para muchas otras cosas. Pero por otro lado, es un evento que consume mucha memoria. No demasiada, la verdad. Pero si tú le das las instrucciones, todos los steps de que haga algo que en verdad es súper fome y trivial, puede que estés consumiendo o haciendo algo poco eficiente. A veces es necesario, a veces no. Pero en verdad en este momento no estamos para hablar de eficiencia, porque hay que primero aprender a cómo funciona todo. ¿Se entiende en qué se refiere este evento? Sí. Ejemplos. Ya. Bueno, hay otro evento que son las alarmas, que las mencionamos brevemente en el PowerPoint de antes. Las alarmas son como temporizadores. Por ejemplo, digamos que creas un objeto que quieres que 5 segundos después de aparecer explote. ¿Ya? Una bomba, por ejemplo. Entonces, cuando se crea, le vamos a dar una instrucción, una alarma. Le vamos a decir, cuando te creas, haz una cuenta atrás de 5 segundos, que es 5 por 60, 300. ¿Ya? De hecho, eso lo pueden poner así tal cual. 5 asterisco 60. Pero voy a poner ahora 300, que es lo mismo. Le estoy diciendo a la alarma 0 que en 300 frames se active. Aquí yo le dije que que iniciara la cuenta. Ahora le tengo que decir qué pasa cuando se cumple. Entonces voy al evento, alarma. Hay 12 alarmas posibles. Yo le dije a la 0 que se activará. Entonces cuando la 0 se active, y aquí le doy una instrucción, por ejemplo, que desaparezca. Y en este caso simplemente va a desaparecer. Ahora, en verdad yo quiero que explote, entonces voy a tener que poner más código. Voy a tener que poner un sonido. ¿Sí? Sonido. No me sale audio. Ahí está. Que ejecute un sonido, por ejemplo, el sonido que pusimos antes. Y otras cosas. A lo que voy es que el evento alarma es un evento que se activa cuando se cumple una cuenta atrás. La cuenta atrás tú la tienes que decir en alguna acción en otro evento. De hecho, uno puede hacer un evento que se repita cada 5 segundos, por ejemplo. Hago una alarma y cuando se activa, vuelvo a poner la alarma para que se vuelva a activar después. Ya, me voy a saltar este porque es un poco específico, lo voy a explicar pero más rato. Ratón y teclado son los eventos que se activan cuando aprietas o sueltas una tecla o un botón del mouse. Por ejemplo, ratón izquierdo abajo es cuando aprietas el botón izquierdo. Ratón izquierdo soltado es cuando sueltas el botón izquierdo. Y izquierdo pulsado es cuando... Ah, no, de hecho. Este es cuando lo aprietas, este es cuando lo sueltas y este es cuando lo mantienes apretado. Entonces uno en general usa cuando lo aprietas y cuando lo sueltas. Entonces este es al instante de soltarlo pasa algo, al instante de apretarlo pasa algo. Lo mismo con el botón del centro o de derecha. Ojo, el mouse, todos los que están aquí, solo funcionan cuando aprietas encima del objeto que estás ejecutando. Por ejemplo, si hicieras un botón, tú quieres que cuando el mouse se apriete encima del botón, pase algo, ¿cierto? Pero hay otros juegos en que tú quieres que cuando aprietes el botón en cualquier lugar de la pantalla pase algo. ¿Sí? No es necesario que esté encima de un objeto. En ese caso, tú tienes que ir a global. Y aquí están de nuevo los mismos objetos, pero dice global. Global significa que va a detectarlo incluso si lo aprietas en otro lugar de la pantalla. Por ejemplo, en un shooter, en que tienes el mouse por aquí, a donde quieres disparar, tú no quieres que solamente dispare cuando está encima de tu personaje, no tiene sentido. Entonces ahí usas global. Hay otros más aquí que son subir la rueda del ratón, bajar la rueda del ratón, o entrar con el ratón al objeto, o sea, ponerse encima, o salir del objeto. Significa que el mouse aparece cuando lo arrastras adelante o lo sacas del botón, por ejemplo.
Los de tecla también están separados. Pulsar es solamente cuando haces el gesto, lo aprietas, solo ese instante. Arriba es solo cuando lo sueltas. Y abajo es cuando lo mantienes apretado. O sea que este es un evento que se ejecuta muchas veces consecutivas mientras mantengas la tecla apretada. Y la tecla tú puedes elegir las 4 flechas, los botones especiales como la barra de espacio, los dígitos, las letras del teclado, las teclas F1, F2, etc. Y todas las demás, como borrar, escape, otras más. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que tu personaje, al apretar espacio, salte, tienes que decirle, cuando se presiona la tecla barra espaciadora, y le pones aquí los comandos como que salte, que movimiento, sonido, otras cosas. ¿Preguntas hasta ahora? Está densa esta parte, ¿cierto? Todavía hemos visto muchas cosas teóricas, pero esta va a ser una clase de ver las cosas que hay a disposición de ustedes, y las próximas clases van a tener que ustedes usarlas y ver cómo funcionan, qué problemas se encuentran y todo eso. Entonces todas las teclas, una es mantener apretada en el momento en que se aprieta y en el momento en que se suelta. Los gestos son para pantallas touch, así que me los voy a saltar porque no vienen al caso, pero ustedes pueden aprender en otro momento cómo funciona. Colisión ya la hemos usado, es bien importante también para los juegos en que hay varios objetos que cuando chocan tiene que pasar algo. Tú dices, cuando choca con qué objeto, ya, y cada vez que choque con una instancia de ese objeto, va a ejecutar el código que tú vas a darle, por ejemplo, sonar, rebotar, destruir, quitar vida, dar puntos, lo que tú le agregues. Tú le puedes dar instrucciones a cualquiera de los dos. Por ejemplo, aquí estoy diciendo a este objeto que cuando choque con la calavera haga algo. Pero tú también puedes ir a la calavera y decirle que cuando choque con ese otro objeto haga otra cosa. Entonces, cuando choquen, van a ejecutarse los dos códigos, el que le asignaste a este objeto y el que le asignaste al otro. Entonces, a veces no es necesario, basta con darle la instrucción a uno de los dos. Vamos al ejemplo. Y hay una categoría que es otro, que tiene varias cosas. Entonces, les voy a decir de qué se tratan. Habitación exterior, les dije que era una mala traducción del inglés, era cuando sales de la pieza en que está el juego. Por ejemplo, si este personaje se sale, ejecuta un evento que es exterior de la habitación. Y ahí tú le puedes decir, por ejemplo, que desaparezca, que se muera, que se teletransporte a otro lado. ¿Sí? Me equivoco, estamos acá. Otro evento es límite de intersección. También es una traducción un poco rara. Es cuando está al borde de la pieza. No se ha salido 100%, pero la está pasando por el borde. Inicio del juego o fin del juego es cuando inicia el juego y finaliza, tal cual. Por ejemplo, a veces tú quieres que al inicio del juego se carguen ciertas cosas, aparezcan ciertas, una secuencia, música, cosas de ese tipo. Entonces, por ejemplo, pongo inicio de juego y que suene la música, ¿cierto? Sonar un audio, busco un archivo de música que haya subido y le pongo loop. Por ejemplo, si quiero que vuelva a sonar indefinidamente, cuando llega al final vuelva al inicio. Eso es inicio de juego. Inicio de la habitación o fin de la habitación es cuando comienza una etapa, una de estas salas, mejor dicho, o cuando se acaba. Entonces, por ejemplo, cuando quieres que empiece música al inicio de una etapa, puedes usar esa. O cuando quieres que aparezca etapa 1, o game over, o qué sé yo, todas esas imágenes. Fin de la animación es algo que ocurre cada vez que tienes un sprite animado y llega al final de su secuencia. Normalmente lo que uno quiere es que siga con la secuencia, ¿sí? Por ejemplo, que está caminando, que siga caminando. Pero de repente tú quieres darle alguna instrucción que cuando termine eso, por ejemplo, dispare, cambie de posición, otra cosa. Ya, y los demás son muy específicos, quizá los vamos a ver en otro momento. Pero hay uno que me salté
que es bueno que sí veamos ahora, y con esto vamos a dar por cerrada esta parte de la clase, que es dibujar. Dibujar, nuevamente, como dije la clase pasada, no es agarrar un pincel y empezar a hacer cosas, pero va por ahí. Dibujar es un evento que ocurre automáticamente en los objetos. La manera en que se muestran las imágenes en GameMaker, a verdad que ustedes no van a ver la pantalla, pero no es necesario, la verdad. Es que cuando uno corre el juego y están los elementos mostrándose, cada frame del juego, el juego limpia la pantalla, o sea, borra todo lo que está en tu pantalla, y empieza a dibujar las cosas una por una, muy, muy, muy rápido. El ojo no se da cuenta de que las cosas van apareciendo. Lo primero que hace es dibujar el fondo, o sea, pantalla azul en este caso. Después empieza a dibujar las cosas que tú tengas en la pantalla. O sea, esta calavera, este suelo y todo lo que hay en la pantalla. Cada vez que le toca dibujar un objeto, se ejecuta su acción, su evento dibujar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el GameMaker va a dibujar Pancho en la pantalla, ejecuta su acción dibujar. Si tú no creaste este evento, ¿sí? Por ejemplo, ahí está borrado, eliminar evento, igual lo va a dibujar. ¿Y qué es lo que va a dibujar? Va a dibujar el sprite. Ojo que para eso tiene que estar visible. Si ustedes apagan esto, no va a dibujarlo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le digo, mira, dibuja? En ese caso tú le estás reemplazando la acción automática por algo distinto. Entonces ya no se va a dibujar a sí mismo. Le estás diciendo que dibuje otra cosa, que en ese caso no se va a dibujar a sí mismo, salvo que le digas que además se dibuje a sí mismo. Que es dibujar. Hay una acción que es dibújate a ti mismo. Entonces en ese caso tú le estás diciendo lo mismo que hacía normalmente, pero puedes añadir otras cosas, como que dibuje un rectángulo, dibuje una línea, dibuje otro sprite, por ejemplo, una antorcha, o escriba texto, por ejemplo, dibuja el puntaje o dibuja tu vida. Aquí está. Dibuja tu puntaje. Dibuja tu barra de salud. Entonces, aquí le di como 60 instrucciones, ya se puso complejo. Quizás solo quiero la última, ¿sí? Dibuja tu barra de salud y dibújate a ti mismo. Entonces, básicamente, este es el único momento en que le puedes decir a GameMaker que ponga información visual en la pantalla, además de la que pone normalmente, que son los sprites de las cosas que están ahí. Si tú quieres dibujar puntaje, si tú quieres dibujar la vida, si tú quieres hacer efectos como que aparezcan chispitas, o que un objeto desaparezca, se vuelva transparente y todo eso, lo tienes que hacer en el evento dibujar. Y si tú vas a la pestaña de dibujado, que es una de las pestañas de acciones, te van a salir todas estas acciones que puedes hacer. Dibujar un texto, un valor transformado, así como más ancho, más alto, más verde, rojo. Dibujar un sprite transformado, significa que le puedes dar giro, le puedes dar velocidad, le puedes dar más grande, más chico. Y otras cosas como las que ya mencioné, como dibujar las vidas. Este evento también se ejecuta todos los frames, porque todos los frames de tu juego, GameMaker tiene que dibujar la pantalla de nuevo. Pero no es lo mismo que el evento paso, porque el evento paso no dibuja en la pantalla. Si tú le dices aquí, mira, dibuja no sé qué, no lo va a hacer. Vas a perder esa instrucción porque no es el momento en que GameMaker dibuja imágenes en la pantalla. Entonces todo lo que quieras agregar va acá, de dibujo. Aquí puedes poner cálculos, ¿sí? Cálculos que chequee si algo se cumple, hacia dónde tiene que moverse, si chocó con un objeto. Bueno, eso está aquí en verdad. Pero eso entonces que les mencioné ahora son los eventos básicos que hay en GameMaker. O sea, son los momentos en los que ustedes les pueden decir al juego que haga algo nuevo, una instrucción. ¿Hay alguno que quieran repasar o alguno que quieran preguntar que no mencioné? Como este, que en verdad no viene más avanzado. ¿Alguno de estos eventos puede hacer cosas procedurales? Sí, o hay que ver como algunos Para hacer algo aparte. procedural,
tú haces una combinación de muchas cosas. Por ejemplo, tú le puedes poner tú puedes hacer objetos invisibles, y esto es algo súper útil. Yo aquí les mostré puros objetos visibles obvios, como el suelo, los enemigos y los personajes. ¿Qué pasa? Que uno muchas veces crea un objeto invisible cuyo rol es controlar las cosas que pasan en el juego. Entonces voy a crear un objeto que se llama objeto Dios. Ya, ese es el típico nombre. Y este objeto se encarga, por ejemplo, que al inicio del juego, al inicio del juego, no sé, el puntaje sea 0. ¿Dónde está puntaje? El puntaje sea 0. La vida sea no sé cuánto. El personaje haga esto, el personaje haga esto otro. Y por ejemplo, a ese objeto le puedes decir, cuando el jugador salga de esta zona, crea una nueva zona con otras reglas. Y ahí tú tienes un código explicándole al Game Maker cómo se crea esa zona. O puedes poner detectores que son invisibles. En vez de un objeto que controla todo, es un objeto que... Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacerlo con el objeto muralla, pero digamos que esa muralla la pongo ahí, la estiro y la hago que que este objeto sea invisible. Ya, en verdad, lo haría hacer con otro objeto. ¿Sí? Voy a duplicarlo. Objeto detector. Es invisible. Le pongo este sprite, pero le debería poner otro para no confundirme. Y aquí lo pongo. Y entonces le digo, cuando este objeto choque con el objeto Pancho, salir no sé, activar un enemigo, salir a otro nivel, cosas así. Producir un sonido, abrir una puerta. Y como el objeto es invisible, el jugador no va a saber que está ahí hasta que pasa algo. ¿Sí? Nunca va a saber en verdad. Y se puede usar mucho para cosas que son prácticas, como que ocurran ciertos efectos. Voy a aprovechar de dar un pequeño tip ahora. Cuando uno hace eventos colisión, como el que acabo de programar aquí, que cuando choque con el objeto Pancho, por ejemplo, haga un sonido. ¿Dónde estaba el que sonido? Audio. Así se hace. Ya, haga un sonido de que se abrió una puerta, por ejemplo, y abra la puerta. Va a pasarles un error muy típico que va a sonar el sonido muchas veces. Tu, 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 tu. Y eso es porque el objeto colisión se ejecuta todos los frames en que haya colisión entre los dos objetos, en que estén solapados. Por lo tanto, el objeto detector va a producir sonido mucho rato y va a ser estridente o va a generar muchas cosas que tú querías hacer una sola. Por lo tanto, lo que uno hace, por ejemplo, es destruir el objeto detector. Voy acá, pote basura, pongo destruir instancia y entonces produce el sonido y desaparece. Hizo lo que tenía que hacer y después no desaparece, entonces no van a haber más colisiones. Todo eso que son como cosas prácticas que uno se encuentra estos errores mientras va haciendo su juego, les van a pasar justamente más adelante, ¿cierto? Cuando estén probando cosas. Pero es un error típico que suele pasar. Ya, chiquillas, chiquillos, eso fue un gran bombardeo de información. Nos queda pendiente una cosa, que es un listado de las acciones más comunes. Crear objetos nuevos, destruir un objeto, eh, cambiar el sprite, cambiarle el color al sprite, ¿sí? Cambiar de etapa, esas son muy útiles, en verdad. ¿Sí? Están por acá. Ir a la siguiente etapa, repetir la misma etapa, ir a la primera etapa, iniciar el juego de nuevo, y todas las instrucciones que tú le puedes dar para que el juego funcione. Pero esas las vamos a ver en otro momento. Todavía no nos vamos a meter tanto al detalle, porque vamos a tener un recreo ahora de 15 minutos y a la vuelta vamos a seguir con el concepto de su juego. ¿Ya? Así que voy a dejar la grabación hasta acá.